Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Muchas gracias, hermanos, por reflexionar con nosotros la palabra de Dios. Comencemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 29 de junio 2020. Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Primera lectura, Hechos 12:1. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a un ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 33. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegren su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso, y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor, el clamor de los pobres, escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Segunda lectura. Segunda de Timoteo 4. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio, y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio
se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio, Mateo 16:13. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Hoy estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Hoy estamos viendo la primera lectura, que matan a Santiago apóstol. También vemos que Pedro es encarcelado y es liberado por un ángel. El ángel llega cuando él está dormido. Algo que me llama la atención de este ángel que llega a liberar a Pedro es de que Pedro ya estaba dormido. Pedro estaba descansando. Cuando estaba leyendo esto se me vino a la mente cuando a veces nos preocupamos demasiado hasta el punto de que no podemos ya ni dormir. Yo he escuchado que a veces las mamás se quedan hasta la madrugada, a veces esperando a los hijos que regresen, o están demasiado preocupadas por alguna situación, o a veces estamos demasiado preocupados por algún problema. Vemos que Pedro aquí está durmiendo, encarcelado, durmiendo. Yo me imagino que Pedro, antes de dormir, hizo sus oraciones, oró a Dios, le pidió a Dios. Ya tenía varios días ahí. Entonces, esto es lo que nos invita a Dios. Nos invita a orar, a dejarle en sus manos nuestras cargas, nuestros problemas, y descansar. Y Dios hará su obra. Dios nos cuidará, Dios nos protegerá, Dios protegerá y cuidará a nuestros hijos, Dios protegerá y cuidará a nuestros seres queridos, aquellos que le estamos pidiendo. No hay necesidad por qué preocuparse demasiado. De hecho, no podemos hacer mucho preocupándonos. Lo mejor que podemos hacer es orar. Entonces, así como estaba Pedro, durmiendo, tranquilo, esperando a otro día iba a comparecer ante Herodes y ante los judíos, así también nosotros durmamos tranquilos. No nos preocupemos demasiado por cualquier situación. No nos preocupemos demasiado por las cosas que pasan en la vida. Oremos, recemos, dejémosle nuestra causa al Señor y Él se encargará de lo demás.
aunque nosotros estemos dormidos, Dios hará su obra. Así como cuando Pedro ya estaba dormido, él ya estaba tranquilo, descansando. Cuando llegó el ángel, Dios seguía obrando. Dios seguía haciendo su obra, aunque él estuviera dormido, porque él ya había hecho su oración. Él ya había hecho su petición a Dios. Así que si nosotros ya hicimos nuestra oración, ya le pedimos a Dios, descansemos, no nos preocupemos demasiado. Algo que me llama mucho la atención de esta lectura también es que vemos cómo matan a Santiago. En esta lectura dice: mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Podríamos preguntarnos por qué Dios permite que un apóstol muera y el otro sea rescatado milagrosamente. También en la segunda lectura nos habla hoy que Pablo también ya está a punto de morir, ya está viejo, ya ha recorrido su vida, posiblemente está encarcelado y esperando la hora de su muerte. Le cortan la cabeza a Pablo. Podríamos preguntar por qué Dios salvó a Pedro y dejó que mataran a Santiago. Bueno, pues todo es para glorificar a Dios si vivimos y estamos en sus caminos. Esto a mí me llegó porque a veces nosotros como humanos nos podríamos preguntar: ¿por qué Dios permite la muerte de unos y permite la vida de otros? A veces nos preguntamos: ¿por qué Dios se lleva a los buenos y deja a los malos? Bueno, pues yo pienso que porque los buenos ya estaban listos para entrar en el reino de los cielos. Y los malos que nos quedamos aquí, pues nos hace falta todavía mucho por muchos pecados, por quitar de nosotros, por hacer penitencia, ayuno, oración. Muchas imperfecciones y debilidades que quitar de nuestra vida. Aún yo pienso que no estamos listos para entrar en el reino de los cielos. A veces hemos visto cuando hay un accidente automovilístico que van más o menos, vamos a suponer, 4 personas en un carro y mueren 2 y 2 viven, o muere 1 y 3 viven en ese accidente. Y tal vez haya gente que se pregunte ¿por qué? ¿Por qué nomás uno tuvo que morir? ¿Y por qué vivieron 3? ¿O por qué no murieron todos? ¿O por qué no se salvaron todos? Bueno, pues esa es la voluntad de Dios. Así dice la palabra de Dios que mucha gente, dice la palabra de Dios así hoy, dice: la comunidad no cesaba de orar a Dios por él, por Pedro. Entonces esto nos lleva a pensar que también estaban orando por Santiago, que también lo mataron. Ahora, muchos de nosotros también, cuando se nos presentan enfermos o de cáncer, personas que están muriendo, o personas que tienen un problema, hay gente también que está orando por ellos. Sin embargo, Dios escucha a Dios, hace su voluntad. Dios se lleva a unos y deja a otros. ¿Por qué será? Pues porque la voluntad de Dios nunca la llegaremos a comprender en esta vida completamente. Solamente hasta que lleguemos al cielo, hasta que lleguemos a su presencia, podremos comprender su infinita voluntad. ¿A nosotros qué nos queda hacer? A nosotros nos queda seguir orando y seguir perseverando en los caminos de Dios. Hasta el final, como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo,
Dice que Él ha perseverado, que Él ha luchado, que Él ha llevado el mensaje de Jesucristo. Y a nosotros nos toca hacer lo mismo, perseverar hasta el final. También dice Pablo que se le dará la corona merecida. Y nosotros también esperamos esa corona merecida, que es la salvación. Si algún día tú no has entendido la voluntad de Dios en tu vida, no te preocupes, solamente acéptala. Ya sea que Dios se lleve a un familiar tuyo, ya sea que Dios no sane a algún enfermo, que le pedimos y le pedimos a Dios y sentimos que no nos escucha. No es que no nos escucha, sí nos escucha, pero no es su voluntad sanar a ese enfermo. No es su voluntad darnos lo que le estamos pidiendo aún. Solamente Él sabe cuándo, por qué, cuándo y cómo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, muchas veces no sabemos el porqué de las cosas. Muchas veces no comprendemos tu voluntad. ¿Por qué permites lo que permites? ¿Y por qué pasa lo que pasa? Pero nosotros, Señor, como criaturas tuyas, hechos de tus manos, lo que debemos hacer es confiar en ti y aceptar tu voluntad, así como la aceptó Jesús en el huerto de los olivos cuando te decía: Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy también nosotros a veces quisiéramos una cosa, pero si esa no es tu voluntad, nosotros aceptamos lo que mejor sea para nosotros. Nosotros aceptamos tu santa y perfecta voluntad. Quiero aceptar tu voluntad, aunque no la comprenda. Quiero aceptar tu voluntad, aunque me sea difícil. Quiero aceptar tu voluntad, que me duela la herida. Quiero aceptar tu voluntad, aunque rueden las lágrimas. Sé que tú todo lo haces bien, sé que tú tienes el control, sé que tú sabes lo que es mejor. Ya no me preocuparé. Sé que tú permites lo mejor para mí. Alabado seas mi Cristo. Aunque yo, Señor, quiera una cosa, aunque yo te pida por una persona o por un familiar, pero tu voluntad es otra. Sé que es lo mejor para mí. Aunque yo te pida por mi sanación, aunque yo te pida, Señor, que tú me liberes, aunque yo te pida que tú me des algo que yo tanto quiero, pero si tu voluntad es otra, a ti sea la gloria por siempre. Ayúdame, Padre mío, a siempre, siempre, siempre aceptar todo lo que venga de ti y nunca enojarme, nunca renegar, nunca entristecerme, porque aunque yo no lo comprenda en esta vida,
sé que en la otra lo comprenderé. Sé que tú todo lo haces bien, sé que tú tienes el control, sé que tú sabes lo que es mejor, ya no me preocuparé. Quiero aceptar tu voluntad, quiero aceptar lo que tú quieras para mí. Quiero aceptar tu voluntad, aunque no logre entender, sé que tú permites lo mejor para mí. Quiero aceptar tu voluntad, quiero aceptar lo que tú quieras para mí. Quiero aceptar tu voluntad, aunque no logre entender, sé que tú permites lo mejor para mí. Que la paz de Cristo esté siempre contigo. Amén.